Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su guerra contra las compañías de redes sociales al firmar un decreto el jueves que impugna las protecciones de responsabilidad que han servido como base para los discursos sin limitaciones a través de Internet. La popularidad de Boris Johnson se desplomó 20 puntos en 4 días tras manifestar su apoyo a Dominic Cummings, responsable de implementar la cuarentena obligatoria en Reino Unido. Les contamos que un yogui indio que afirmaba que no había comido ni bebido en 80 años, lo que dio lugar a estudios médicos y planteó dudas, murió a los 90 años. Son los temas que compartiremos en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Bueno, es un gusto, una bendición estar con ustedes. Gracias. Bueno, es un placer tenerte como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada de Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Contenta de tener también de regreso y agradecer a Rodrigo Rincón en la operación técnica, pero de regreso ahora con Carlos Morti, a quien le enviamos un saludo a través del otro lado del vidrio. Vamos con los principales temas que vamos a estar desarrollando en esta revista. Contarles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que va a limitar las protecciones legales de las redes sociales. Esta información la tomamos del portal El Comercio de Perú. Decirles que el presidente entonces de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las alertas debajo de sus tweets fueron decisiones editoriales por parte de Twitter y significaban activismo político. Añadió que eso debería costarles a estas compañías sus protecciones en contra de demandas relacionadas a lo que se publica en sus plataformas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su guerra contra las compañías de redes sociales al firmar un decreto el jueves que impugna las protecciones de responsabilidad que han servido como base para los discursos sin limitaciones a través de Internet. Aún así, sus acciones lucen más como un acto político que funcional, ya que el presidente pretende arengar a sus simpatizantes después de arremeter contra Twitter por colocar avisos de verificación de datos en 2 de sus tweets. Trump dijo que las alertas fueron decisiones editoriales por parte de Twitter y significaban activismo político. Añadió que eso debería costarles a estas compañías sus protecciones en contra de demandas relacionadas a lo que se publica en sus plataformas. Trump y sus aliados, que dependen en buena parte de Twitter para atacar a sus rivales, desde hace tiempo han acusado a las principales compañías tecnológicas de Silicon Valley de estar en contra de los conservadores en las redes sociales al colocar avisos de verificación de datos o remover por completo sus publicaciones. La medida instruye a dependencias del Ejecutivo a solicitar a agencias normativas independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio que estudien si pueden imponer nuevas regulaciones a estas compañías, aunque los expertos han expresado dudas sobre qué tanto se puede lograr sin la intervención del Congreso. Hablamos ya entonces de que Donald Trump firmó un decreto que va a limitar las protecciones legales de las redes sociales. En este caso va a involucrar a Twitter, que es la red social preferida por el mandatario estadounidense. Contarles también, vamos a hablar un poquito de cómo surge esta guerra luego de que Twitter por lo menos se conociera públicamente que puso ese verificado a 2 tweets y esto molestó a Trump. Sí, para aclarar, Donald Trump está en contra del voto epistolar o el voto por correspondencia, que justamente está siendo considerado como alternativa al voto presencial en tiempos de COVID-19. Uh-huh. Y están a poco tiempo de las elecciones en Estados Unidos. Así que él escribió en Twitter que votar por correspondencia llevaría indefectiblemente a una votación fraudulenta, a lo cual Twitter añadió, como tú dijiste, una etiqueta que decía reciba los hechos de votar por correspondencia por considerar que este tweet de Donald Trump tuviera un contenido posiblemente engañoso. Uh-huh. Parece que hasta ahora los tweets de gente considerada de importancia como Donald Trump no era filtrada porque daba prestigio y tráfico a las redes sociales. Claro. Y ahora la gran novedad era que Twitter decidió sacar a Trump de esta lista de excepciones. Lo que no me quedó claro que fue una decisión arbitraria o si simplemente quedó trancado en las mallas de la red. ¿Tiene que ver con la palabra que se puede haber escrito allí de fraudulento o que algún algoritmo de Twitter puede ser que se haya activado? Caído en un algoritmo que automáticamente añadió. También puede ser que hubo alguien que decidió, bueno, ahora bastó, no sé. Claro. Esto capaz que en los días que vienen lo vamos a ver. Uh-huh. Es todo un tema. El mundo libre
sucumbe bajo sus propias libertades, porque la Internet ha liberalizado y democratizado el flujo de información. Ahora cualquier persona puede compartir información con todo el mundo y recibir información de todo el mundo. El tema que lo complica es que la avalancha de la información ahora es tan grande que es imposible encontrar información relevante sin que alguien ordene ese flujo de información. Como encontrar un papelito que tú anotaste en un cuarto lleno de diarios y papeles. Es imposible. Y ahí entra el papel de las grandes plataformas, que además, por sus intereses comerciales, tienen interés en jerarquizar la información. El modelo comercial de las grandes plataformas como Twitter, Google, Instagram, YouTube, etc., se beneficia de averiguar qué es lo que a ti te interesa y poner eso en primer lugar, junto con propaganda que también te podría interesar. Este es el negocio de ellos. Claro. Para hacer posible esta forma de facilitar información de todo el mundo a todo el mundo, se aprobó en Estados Unidos en 1996 el Acta de Decencia de las Comunicaciones, que dice en su párrafo 230: ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como editor o portavoz de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido informativo. Así que Twitter no es responsable por lo que yo subo a Twitter. Tú no eres responsable por lo que yo subo a Twitter, siendo otro usuario. Claro. La cláusula esa ha sido descrita por el abogado Jeff Kosseff como las 26 palabras que crearon la Internet. Esto hace posible que estas plataformas puedan operar sin miedo a que todos los días tengan un juicio. Y gracias a esta ley se pueden organizar la información sin hacerse responsable entonces por su contenido. Esto no quita que hay cada vez más quejas por contenidos discriminatorios, contenidos engañosos en el tiempo de fake news y hasta contenidos peligrosos. Facebook, por ejemplo, recibe cada vez más críticas por no filtrar información falsa y por aún dejarse usar para manipular incluso las elecciones. Y por eso las redes empezaron a filtrar información que podría caer en una de estas categorías. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que no ha demostrado demasiado interés en evitar abusos de su red, dijo el jueves 28 a Fox News que en su opinión las plataformas no deben ser árbitros de la verdad sobre todo lo que la gente dice online. Él no quiere que le obliguen a filtrar. Pero también dijo que un gobierno que elige censurar una plataforma porque le inquieta el tema de la censura no me parece exactamente el reflejo correcto. El tema es que el decreto de Trump no va a terminar la censura, que en parte también nosotros lo queremos porque nadie quiere imágenes indecentes en su pantalla, sino este decreto va a poner parte de la censura en las manos del gobierno. Y me imagino que esto también tendrá su influencia en el engaño que se apoderará de la opinión pública en el tiempo final, según la Biblia. Del anticristo dice en 2 Tesalonicenses 2 que vendrá con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es algo que vemos también a través de todas las redes sociales, la inmundicia que cada vez más inunda también las redes. Uno sabe que el 80%, no sé qué porcentaje astronómico, es de contenido indecente en Internet. Pero hay también un antídoto contra todo esto. No es un filtro que uno puede instalar en su router, pero sí es un filtro que uno puede instalar en su cabeza, en su corazón, y no está en YouTube, y ni tampoco en los videos de teorías de conspiración. Está en Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde encontramos el filtro anti-spam, anti-odio, anti-mentira, anti-calumnia y anti-estrés por excelencia. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hacemos una breve pausa en la revista radial y enseguida continuamos.
Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar de Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, y su apoyo a Dominic Cummings, quien es el planificador de esta cuarentena obligatoria, porque parece que hay bastante molestia de parte allí de los ciudadanos de Reino Unido, y ya vamos a explicar porque vamos a tomar este artículo más bien de opinión, pero con bastantes hechos también de La Vanguardia, que habla entonces del desplome de la popularidad de Boris Johnson, luego de apoyar a Cummings, como les decía, el arquitecto de este plan de cuarentena. Parece, dice el artículo, que cuanto peor lo hago, más popular soy. Es lo que decía John F. Kennedy tras el fiasco, ustedes recordarán, de la Bahía de Cochinos. La esperanza de Boris Johnson es que esa fórmula mágica le sea también aplicable a él, porque lo cierto es que desde que llegó la pandemia parece que no acierta en sus decisiones. El Reino Unido es el país europeo con mayor número de muertos, su política de detección de casos es un desastre, dice este artículo de opinión, siguen faltando mascarillas y material sanitario, y por si fuera poco, la gente ahora no se cree nada e ignora olímpicamente las normas de distanciamiento social. ¿Por qué va una persona común y corriente a hacer sacrificios como no ver a sus padres o no ir a la playa, cuando el principal asesor del gobierno y creador del eslogan "Quedaos en casa para salvar vidas" se pasó por alto esa orden, interpretándola con la máxima laxitud posible, y ahora sostiene, igual que Johnson y sus ministros, que hizo lo moralmente correcto? O sea, que o bien él es listo y el resto del país tontos que se toman las cosas al pie de la letra, o bien hay una ley para las élites y otra para la plebe. Afortunadamente también abundan en el Partido Conservador personas con sentido de la responsabilidad, y ya son 24 los diputados Tories que han pedido la dimisión de Cummings. La presión sobre el Rasputín, así le llaman, de Johnson, aumentó con la dimisión de un secretario de Estado, Douglas Ross, diputado en este caso por Moray, estamos hablando de Escocia. No puedo, dice él, decir honestamente a las personas que represento que ellas han actuado mal quedándose en casa y el asesor del gobierno ha actuado bien. Una sentencia devastadora que representa el sentir de la mayoría de los británicos. La popularidad del premier se ha desplomado 20 puntos y un 71% piensa que debería cesar a su brazo derecho. Antes de pasar a la reflexión que vamos a hacer con Alberto en estos minutos, vamos a aclarar entonces que hay una molestia de parte del Reino Unido con, primero que nada, en Dominic Cummings por la actitud que tuvo. Recordamos que Cummings entonces fue el arquitecto, el creador de este plan de cuarentena obligatoria en Reino Unido, y respetó él mismo las normas. Él dijo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El apoyo a este Rasputín, como le han dicho, de la política allí londinense y demás, ha hecho de que Boris Johnson perdiera 4 puntos, ¿no?, en su respaldo. Sí, Cummings se subió al auto y fue a visitar a sus papás, viajó 300 y largos kilómetros, casi 400 kilómetros, mientras que toda Inglaterra estaba encerrada en sus casas. Claro. Y dijeron, pero ¿cómo es? El arquitecto de este plan que nos manda a estar en casa viaja olímpicamente y nosotros nos quedamos en casa. Claro. Muy contrario a lo que hizo el primer ministro holandés, por ejemplo, que habían decretado que los hogares de ancianos no podían recibir visita. Él tenía a su mamá en un hogar de ancianos, 96 años, ella falleció la semana pasada, y él no la fue a visitar en 8 semanas porque no se podía. La ley era la misma para el primer ministro que para el resto de la población. Solamente el último día él pudo estar con ella y despedirse de su mamá, pero cosas muy crueles que también lo vive toda la población. Exacto, dos actitudes opuestas entonces aquí de autoridades políticas. Así que, Alberto, por lo menos en el caso de Reino Unido, la demostración ha sido, o lo que se ha entendido es que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Sí, me trae a la memoria un pasaje en Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4, que lo voy a leer. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Saben, el señor Cummings, además de ser un asesor, no deja de ser un ser humano, es un hombre. Y a veces los hombres se comportan de forma impredecible porque son seres humanos. Dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 146, versículo 3 y 4, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salud. He aquí la razón, saldrá su espíritu, tornaráse
a su tierra. En aquel día perecerán sus pensamientos. A veces nosotros miramos mucho a nuestro prójimo, miramos mucho a al ser humano que está delante de nosotros, y está bien, porque si Dios le da una posición de privilegio, está bien. Pero nosotros somos llamados a creer en una persona que si promete algo lo cumple. Y el único que si se compromete y da una promesa y lo cumple es el Dios de la Biblia. Por eso dice en el mismo Salmo, en el Salmo 146, versículo 5, bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza es en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra. En el libro de Números, capítulo 23, 19, leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto se debe a una razón, a que uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad. Dios no cambia. Dice Malaquías capítulo 3 versículo 6, porque yo Jehová no me mudo, y así vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios tiene una palabra, y la palabra de Dios no es sí, no, tal vez. Las promesas de Dios son sí en Cristo y en el amén. Les voy a dar un ejemplo práctico. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17, cuando Dios colocó a Adán y a Eva, les dio un privilegio, pero también una advertencia. Él les colocó en el huerto, les permitió que comieran todos los frutos, pero les advirtió. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y conocemos la historia. Satanás fue con una mentira, le dijo a Eva en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3, no moriréis. Y entonces ella creyó a la mentira, vino el pecado, y por el pecado la muerte. Y leemos en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Este es el resultado de andar como andas. Y seguir así, por el mismo camino, te va a llevar a la condenación eterna. Pero hay algo maravilloso en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, que no termina diciendo que la paga del pecado es muerte, sino que añade, mas la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ir al infierno, para ir a la condenación, sigue como hasta ahora. Pero si quieres tener vida eterna, cree a Dios, cree en un Dios que no cambia, que no es hoy una opinión y mañana otra, cree en un Dios que es inmutable, y reciba el regalo de salvación. Jesús derramó hasta su última gota de sangre en la cruz y la dio por ti y por mí. En Juan 19:30 Jesucristo dijo, consumado es. Y en Hebreos 9:22 dice la Escritura que Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Dice la palabra en el libro de Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice la Escritura, cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció por el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, recapacita, acepta el mensaje de Dios, que es un mensaje que no cambia, que no es hoy una cosa y mañana otra, y créele porque Dios no falla. Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de la muerte de un monje indio que afirmaba llevar 80 años sin comer ni beber. Un yogui indio que afirmaba que no había comido ni bebido en 80 años, lo que dio lugar a estudios médicos y planteó dudas, murió el martes a los 90 años, anunció su vecino a la AFP, Prahlad Yani, una seta de larga barba y con un pendiente en la nariz, era oriundo del pequeño pueblo de Charada, en el estado de Gujarat, oeste de India, y aseguraba que no había consumido ni agua, ni comido desde los 11 años,
Murió el martes por la mañana de vejez en su domicilio, declaró a la AFP Shital Chaudhary, su vecino. Gianni decía que fue bendecido por una diosa en su infancia, lo que le habría conferido unos poderes especiales. Recibo el elixir de la vida por el agujero de mi paladar, lo cual me permite vivir sin alimento ni agua, había afirmado a la Fran Press, o AFP como le quieran llamar, en el año 2003. Durante este segundo estudio estuvo vigilado constantemente por cámaras y permaneció sin beber, comer, orinar ni defecar durante 2 semanas, lo que causó una gran estupefacción en los especialistas que lo observaban. Este fenómeno es un misterio, declaró en aquel momento a la prensa el neurólogo del equipo. Vamos a hablar, Diana, entonces de la muerte de este monje indio que afirmaba llevar 80 años sin comer ni beber. Esta información, aclaramos, la tomamos del diario El Observador de Uruguay en base a la agencia Fran Press. ¿Es un misterio? ¿Es un... ¿Qué es? Para mí, más que un misterio, me animo a decir que debe ser un engaño. Simplemente no es posible que un ser humano pase tanto tiempo sin comida y sin líquido. Mismo los animales que hibernan lo hacen quemando sus reservas que acumulan durante mucho tiempo. Así que no es nuestro ánimo de compartir este mensaje para llamar la atención a la meditación o a los ejercicios de yoga, sino al contrario. Queremos desalentar estas cosas. En el libro que editó llamado Medianoche, Muerte de un Gurú, Ravi Maharaj describe cómo su papá había decidido dedicarse a la meditación. Este hombre, poco después de casarse, dejó a su esposa a su suerte. Ella estaba embarazada y él comenzó a meditar hasta desconectarse por completo del mundo exterior. Por muchos años la esposa tuvo que cuidar a su esposo en estado casi comatoso y este hombre se volvió una carga para toda su familia. La familia tenía que lavarlo, alimentarlo y a la vez pensaba la familia que tenían el privilegio de hospedar un avatar, alguien que había alcanzado la felicidad perfecta. Pero en realidad era una tremenda carga. Un engaño diabólico que tiene esclavizado a millones. Mientras en Occidente muchos piensan que están descubriendo la pólvora con clases de yoga, hinduismo, budismo, etc. En el año 2003, Sanal Edamaruku, de la Asociación Racionalista de la India, escribió acerca de este personaje: pedí que se me permitiera enviar un equipo independiente para inspeccionar la sala donde se realiza la prueba. Era cuando lo observaron por 24 horas por día durante 2 semanas. Pero fui rechazado. Es ridículo pedirle a la gente que crea que un ser humano puede pasar 15 días y mucho menos 70 años sin comida ni agua. Y otra fuente añada que Gianni, durante el tiempo que fue filmado durante estas 2 semanas, las 24 horas, pudo salir de la habitación sin ser filmado para tomar sol y para bañarse, proveyéndole la ventana de tiempo necesaria para comer y para beber. Sanal Edamaruku informa de otro caso en el distrito de Jalaun en 1999, en el estado de Uttar Pradesh. Había una señora que reclamó que ella era la reencarnación de la diosa hindú de las letras y de la literatura. Ella se quedaba sola en un pequeño armario y supuestamente no tomó ningún alimento durante 5 años, no excretó orina ni heces. Como sus directivos anunciaron que pronto se transformaría en una estatua sin vida de la diosa, la policía se alarmó y en cooperación con la policía, investigadores racionalistas y médicos verificaron su habitación y encontraron la entrada a un pequeño baño escondido detrás de un estante y un agujero de ladrillo a través del cual ella recibía comida. Los análisis de sangre revelaron la presencia de glucosa, indicando la ingesta de alimentos, y cuando finalmente un gas inofensivo, causando sensación de vómito, fue librado a su habitación, ella vomitó pedazos de panqueques y de papas. La mujer confundida resultó ser un caso mental y fue admitida en el hospital del gobierno local. Es tan triste ver que millones creen que ignorando y matando sus deseos pueden salvarse a sí mismos. La necesidad de comer y de beber justamente nos recuerda de una necesidad que va más allá de nuestra necesidad biológica. Y es una necesidad espiritual. Moisés recuerda al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio: el Señor tu Dios te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido,
para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que el hombre vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La necesidad de comer y beber nos recuerda de la necesidad espiritual que todos tenemos. Y esta necesidad no la podemos satisfacer suprimiendo la necesidad de comer, sino buscando satisfacer la necesidad espiritual con aquel que también nos da el pan material, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas. En lugar de buscar una verdad inmanente en tu propio interior, escucha la verdad que revela el Dios creador de los cielos y de la tierra. El Señor Jesús decía a la multitud que le seguía en búsqueda de pan gratuito: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este no significa que si vas a Jesús que nunca más tengas que comprar pan, sino que Él satisface para siempre tu hambre espiritual. Él es la respuesta a tu sed espiritual. Él dice: de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Ian como a Alberto por los comentarios y reflexiones en este programa. A ustedes por la sintonía, invitarlos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00 598 99 000 540. Reitero, 00 598 99 000 540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099 000 540. Reiteramos lo que aclaramos en el programa anterior con Rodrigo Rincón, el hecho de que la página de Facebook llamada Medianoche Uruguay ya no puede recibir más seguidores. Si lo que les pedimos es que en el buscador de Facebook vayan a @llamadaweb.org. La razón es que el anterior Facebook ya no podía recibir más amigos. Llegamos al tope de 5.000 amigos, así que van a esta dirección y allí nos pueden seguir en Facebook. Además, recordar que esa es también la página web de llamadaweb.org. Los esperamos en un próximo programa, amigos.